la doctora Irlanda Villegas, quien nos va a ayudar inaugurando este panel con la ponencia Nahuas católicos o católicos nahuas. Reapropiación descolonizadora de la lengua cultural nahua en el ámbito católico mexicano. Irlanda Villegas es doctora en letras, ella es maestra en literatura comparada y licenciada en letras inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la investigación y formación docente en mediación intercultural y estudios culturales transdisciplinarios con énfasis en temas de género, poscolonialismo y racismo. Es profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en el Golfo de México, donde forma parte del cuerpo académico Estudios Interculturales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Es docente con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública y actualmente lidera la investigación Sistematización de Experiencias Educativas de Traducción y Comunicación Intercultural en los talleres de Lengua y Cultura Náhuatl del Equipo Nacional de Traductores de Náhuatl de la Conferencia del Episcopado Mexicano, inscrito ante el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación de la Universidad Veracruzana. Ha coordinado también la edición de diversas publicaciones colectivas, tales como la traducción lingüística y cultural en los procesos educativos, hacia un vocabulario interdisciplinario en el 2019, El poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico en el 2016, e Ideologías en traducción, Literatura didáctica cultural en el 2016, y es docente de los programas de maestría y doctorado en investigación educativa de la Universidad Veracruzana. Además, ha traducido cerca de una docena de obras de inglés y del francés, entre las que se pueden mencionar La muerte de una disciplina en el 2009, una de las primeras obras publicadas en nuestra lengua de la postcolonialista Gayatri Tchaikovsky Spivak, así como Una educación estética en la era de la globalización, siglo XXI, en el 2017, de la misma autora en cuya versión al español colaboró. Ha dedicado esfuerzos sustantivos a divulgar la obra de esta teórica en México. Así que, Irlanda, bienvenida, muchas gracias. Le damos la palabra. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan bien? Tengo un poquito de problemas con mi audio. Sí, le escuchamos. Sí, perfecto, gracias. Le voy a agradecer a Marta que me ayude con el PPT. Mi computadora, ya saben, desfalleció a la mera hora, pero estoy en el iPad. Bueno, comienzo. Listo. Gracias. Constitucionalmente, México es un país pluridiverso. Tal calificativo conlleva, por supuesto, una enorme diversidad lingüística. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoció, con base en los datos intercensales del 2015, 70 pueblos indígenas y 69 lenguas indígenas. Estos datos se mantienen incluso hacia febrero del 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Siguiente diapo, por favor. La denominación pueblos indígenas es oficial en nuestro país y proviene de instituciones gubernamentales. Para la CDI, la lengua indígena es un indicador tanto directo como indirecto de lo que es ser indígena. A su vez, si nos ceñimos a los indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, lo que permite identificar a un indígena es hablar alguna lengua indígena. Siguiente diapo, por favor. Ahora bien, la instancia oficial dedicada a las lenguas indígenas, a saber, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, afirman que existen en México 68 agrupaciones lingüísticas, es decir, conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. Una variante lingüística es una forma de habla que presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variables de la misma agrupación lingüística y equivalen a lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es en nuestro país el encargado de realizar los censos, denominan como lenguas y grupos etnolingüísticos. Apenas en el año 2020, justo un poco antes de la pandemia, y luego en plena crisis sanitaria,
se realizó el Censo General de Población Decenal en nuestro país. Los resultados arrojan que 7.364.645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa apenas el 6% de la población total, es decir, escasamente solo 6 de cada 100 personas que viven en México hablan alguna lengua indígena. Con 1.651.958 de hablantes, el náhuatl es la lengua más hablada. Ahora voy a hablar un poquito del equipo nacional de traductores náhuatl. Sin falsas modestias, es posible afirmar que la labor de este equipo ha sido de gran impacto en varios niveles. En el nivel macro, se ha logrado la organización y la realización entre 2015 y 2019 de 5 misas anuales completamente en la lengua náhuatl, con interpretación consecutiva al español mexicano, en la insigne y nacional Basílica de Santa María Guadalupe del Santuario del Tepeyac de la Ciudad de México, punto de llegada de millones de peregrinos de todo el continente americano. Su aforo es de 10,000 personas y se calcula que en cada una de las misas en náhuatl, los asistentes han ocupado más de un 80% de su capacidad, provenientes de comunidades náhuatl de todas las latitudes de México, tal vez también de Centroamérica, pero no tenemos este dato corroborado. Desde la primera misa, celebrada en 2015, 3 años después de que el equipo nacional de traductores náhuatl hubiera iniciado sus labores de traducción, circularon en ella oraciones y versiones del misal ordinaria traducido al náhuatl por este equipo. Su celebración se ha hecho coincidir con la fecha de la conmemoración del encuentro entre dos mundos, el prehispánico y el español, que trajo consigo el Evangelio, por lo que suele realizarse alrededor del 12 de octubre y está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Este dato es de suma importancia, ya que desde su origen mismo el equipo fue convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, recordando que Tonantzin Cuatlachupe se valió de la lengua náhuatl para rebelarse ante San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. De ahí la relevancia de este lugar sagrado para el mundo católico en toda América y especialmente para los náhuatl católicos. Ahora sí, la siguiente, por favor. En la quinta celebración en honor de Tonantzin Cuatlachupe en la Basílica de Santa María de Guadalupe, el 10 de octubre de 2019 se distribuyó entre las comunidades náhuatl asistentes el Masehualxochitlazokamatilis, u ordinario de la misa náhuatl, que luego de 7 años de trabajo del equipo, logró publicarse en una decorosa impresión de pasta dura verde que le fue encargada a la prestigiada editorial e imprenta Buena Prensa. Fue con este documento del ordinario en náhuatl que obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y feligreses participaron de esta última celebración masiva que tuvo lugar antes del distanciamiento social implementado a causa de la pandemia por COVID-19. Todavía no hemos podido retomar estos eventos masivos. Quizás no todas estas personas comprendieron en aquel momento la trascendencia de poder seguir la celebración de la Eucaristía con aquel hermoso libro en náhuatl entre sus manos. Trascendencia no solo asociada a una nostálgica frustración causada por el impas exigido por la contingencia epidemiológica, sino sobre todo derivada de la comprensión del tremendo esfuerzo realizado por el equipo para poder contar con un documento avalado por la Iglesia Católica con todas las de la ley, que hiciera posible celebrar con una publicación de carácter oficial. Resultado de tales esfuerzos fue otro punto crucial. En 2016, luego de 4 años de haberse propuesto la meta de realizar traducciones litúrgicas al náhuatl, el equipo nacional de traductores obtuvo uno de sus mayores logros, la emisión y entrega del decreto de autorización del uso de lengua náhuatl en la liturgia, enmarcada en la primera visita que el sumo pontífice Francisco hiciera a nuestro país. 3 de sus miembros recibieron en su calidad de representantes del equipo en una recepción inculturada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no solo tal decreto, sino sobre todo el abrazo del Papa Francisco
en reconocimiento a todas las lenguas originarias de América que se esmeran por vivir plena y dignamente su espiritualidad. Si bien las misas para honrar a Tonantzin Coatlaxupe en la sede del Tepeyac han sido 5 hasta el momento, desde que el equipo comenzó sistemáticamente sus actividades, se han celebrado de manera paralela innumerables misas en náhuatl en diversas comunidades de nuestro país y especialmente en aquellas representadas en el equipo. No es que tales celebraciones no hubiesen tenido lugar anteriormente a la instauración del equipo, pero lo que sí es cierto es que a partir de la misma empezaron a efectuarse con una conciencia distinta, la de la valía de la propia lengua. Los participantes del equipo comenzaron a solicitar traducciones colectivas al náhuatl, incitando a nahuablantes a involucrarse en el proceso. Simultáneamente comenzaron a observar también cómo estaban siendo recibidas las versiones que se iban logrando como resultado del trabajo del equipo. Tal transformación ha traído consigo de manera paulatina la autorreflexión comunitaria en torno al modo en que los nahuas católicos de distintos territorios viven su espiritualidad. Así, la lengua y la tarea traductoral se han convertido desde ese primer momento en dispositivos para el autoconocimiento de estas comunidades. Por ello, es posible hablar también de un impacto en el nivel comunitario de cada una de las regiones que se han involucrado en el proyecto del equipo, así como de aquellas que son alcanzadas por sus traducciones y sus acciones como resultado de su resonancia. El efecto detonador de las traducciones logradas por el equipo en el nivel comunitario es incontestable. Siguiente diapo, por favor. Un tercer nivel de impacto, no menos trascendente, puede apreciarse a nivel individual. Sin lugar a dudas, el efecto transformador que ha tenido la participación de cada uno de los miembros del equipo en sus propias vidas es notable, como lo confirman las experiencias personales que se han recogido a través de la realización de entrevistas de carácter etnográfico. Además, es también indudable que ha podido observarse un impacto en los receptores de los textos traducidos a nivel individual y no solo comunitario. Tales efectos se relacionan con una revaloración de la propia lengua, lo cual conlleva en ocasiones un reposicionamiento identitario o por lo menos una mayor comprensión de la identidad propia. Este logro es mayor y ha sido propiciado, aún sin habérselo propuesto concienzudamente, por las distintas actividades impulsadas por el NTN, en las cuales se involucran a título individual o comunitario personas muy diversas. En resumen, es posible aseverar que la labor del equipo ha tenido impacto en el nivel macro, que engloba el conjunto de políticas y visiones de la Iglesia Católica Romana, con efectos particulares en México y probables reverberaciones en América Latina. En el nivel meso, con transformaciones en las comunidades nahuas de diversos puntos del país, y en el nivel micro, con replanteamientos identitarios vinculados al uso de la lengua náhuatl de los individuos participantes en estos procesos. El equipo ha logrado contribuir al que el náhuatl se erija como un vehículo apropiado de formas discursivas entre las lenguas que se hablan en México en la actualidad, por lo cual postulamos que se trata de una modernización lingüística. El número de integrantes del equipo es oscilante. Fluctúa aproximadamente en 35 asistentes a cada reunión de taller asamblea. La mayoría de ellos son nahuablantes, pero hay quienes también aprendieron la lengua e incluso quienes no la manejan. No todas ellas pueden escribir en su lengua ni fueron escolarizadas en náhuatl. Resulta relevante subrayar que todas ellas son mínimamente bilingües, puesto que hablan y escriben en español. Dado que muchos de los participantes son sacerdotes, manejan también griego y latín y algunas otras lenguas modernas. Entre las y los religiosos del equipo hay integrantes que han vivido durante una considerable cantidad de años en países como Japón o Marruecos y por tanto dominan lenguas orientales, además de las que les han sido transmitidas durante su formación. No es exagerado afirmar que el equipo es un sitio donde confluyen prácticas translingüísticas sofisticadas, las cuales se deben a la gran heterogeneidad de experiencias vividas por sus diversos integrantes. Así, por ejemplo, alguno de sus líderes está familiarizado, por lo menos de oído, con varias lenguas originarias del país, debido a sus múltiples encargos pastorales. La riqueza de estas prácticas queda de manifiesto a la hora de revisar las traducciones
que se traen a la asamblea y distintas habilidades son puestas en escena para analizar y reflexionar y así lograr la mejor versión lingüística posible. El diálogo horizontal y la búsqueda de consenso caracterizan tales prácticas. Dada la composición del equipo nacional de traductores nahuas, a su interior existe una variedad dialectal significativa. Por consiguiente, es de suma notabilidad el hecho de que el equipo ha contribuido a lo largo de su existencia y mediante sus distintas producciones a una revitalización lingüística en todo su esplendor. Nos referimos a tal producción en plural porque engloba diversos materiales impresos que se distribuyen entre la feligresía, celebraciones eucarísticas y religiosas, talleres y procesos formativos, así como documentación de su labor traductora tanto para uso organizacional interno como para comunicación hacia la Conferencia del Episcopado Mexicano y con autoridades eclesiásticas del más alto nivel en Roma. En este sentido, el uso de la lengua náhuatl en el ámbito religioso es un factor de revitalización con implicaciones para el conjunto de ámbitos en los que impacta esta lengua, tal y como está sucediendo con el hecho de que una institución federal como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México ha estado observando procesos de normalización o estandarización adoptados por el equipo en últimas fechas. Suponemos que para sopesar la posible instauración de políticas lingüísticas relativas a la normalización de esta lengua a nivel nacional. Siguiente diapo, por favor. La revitalización lingüística se relaciona directamente con la capacidad de una comunidad de hablantes para mantener presente y operativo aquel sistema de comunicación lingüística que sienten plenamente funcional y con el que se sienten identificados. Esto es exactamente lo que ha sucedido en el equipo. Sus esfuerzos de traducción le otorgan vigencia y funcionalidad a su sistema de comunicación y más aún han logrado vincular su expresión lingüística a su expresión lingüística las nociones y las visiones del mundo que habitan, así como las creencias que les permiten sostenerse en el mismo. El concepto de revitalización se liga con otras dos nociones, a saber, activación y actualización lingüísticas, mismas que aluden a aquellas acciones realizadas dentro de una comunidad por sus hablantes o agencias lingüísticas en pro del mantenimiento del uso funcional de sus lenguas. El equipo ha logrado dotar de una función muy especial a la lengua náhuatl, una función poética, de índole religiosa, que posee un carácter ritual performativo. En este sentido, su aportación al conjunto del desarrollo de la lengua náhuatl es indiscutible. Por su naturaleza doble, por un lado, promovido institucionalmente por diversas pastorales y la propia Conferencia del Episcopado, y por el otro, compuesto por comunidades de base, es decir, por feligreses de distintas comunidades, el equipo posee una capacidad de agencia lingüística muy potente. Tal agencia se refiere a la intención y a la capacidad de propiciar acciones para hacer que su lengua náhuatl sea funcional y acorde con sus necesidades religioso-espirituales. De este modo, la lengua náhuatl, como vehículo de comunicación y foco central del trabajo traductor del equipo, también ha vivido, gracias a su intervención, un desarrollo a través de formas expresivas que permiten que una determinada lengua pueda seguir siendo funcional, adaptándose a cambios derivados de necesidades expresivas, especializadas, imaginativas, poéticas, innovadoras de los hablantes. Con ello está colaborando a que una comunidad social y cultural pueda seguir interactuando con su medio. Y en esto cito a mi colega, el doctor Miguel Figueroa. Por lo tanto, sostenemos que el equipo ha contribuido a reactivar y actualizar la lengua náhuatl. Autores como Zimmerman prefieren usar el término modernización en lugar de actualización, ya que se trata de la configuración de un lenguaje escrito y diferenciado en un tecnolecto capaz de servir a nuevas funciones, o sea, un lenguaje especializado, tal y como el que ha creado el equipo. Por otro lado, la considera una denominación más específica que rebasa la mera adaptación superficial en el nivel de significantes y se centra más en un aspecto semántico que forma parte de un proyecto de emancipación cultural y política. Pero habría que aclarar, ¿emancipación respecto a qué? Es importante aclarar que en el caso de este equipo, se trata de una emancipación respecto al uso del español en el ritual católico romano como única lengua, y sin embargo, en total obediencia a constituciones como la derivada del Concilio Vaticano II
de 1965, titulada Gaudium et Spes, o a documentos conclusivos tal y como el signado en Aparecida en 2007, como resultado de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, organizada por la Conferencia del Episcopado de Latinoamérica, el CELAM. Tales normas derivadas de la reflexión sobre el lugar de los pueblos originarios en la Iglesia Católica, recuérdese que católico significa universal, en los más altos foros de discusión, señalan perfectamente la inminente necesidad de traducir a lenguas originarias. Y cito de Aparecida: es prioritario hacer traducciones católicas de la Biblia y de los textos litúrgicos a sus idiomas. ¿Por qué se señala esta prioridad? Respecto a qué es necesario emanciparse, en opinión de líderes espirituales nahuas como el presbítero Mario Pérez Pérez, el propio documento de Aparecida contiene la respuesta. Cito: en algunos casos permanece una mentalidad y una cierta mirada de menor respeto acerca de los indígenas y afroamericanos, de modo que descolonizar las mentes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales son condiciones para la afirmación de la plena ciudadanía de estos pueblos. Fin de la cita. A partir de ella, es posible afirmar que en la lucha contra la discriminación, no solo lingüística, sino también racial, y en favor de la adquisición y el reconocimiento factuales de la plena ciudadanía de los pueblos originarios, va de la mano con la modernización lingüística tal y como la comprende Zimmermann. Cito a Zimmermann: la modernización no se restringe a la creación de nuevos significantes, sino que requiere en el nivel semántico una apropiación de los contenidos, en el sentido de comprensión, y un manejo de los registros, en el sentido de organización de los discursos escritos por los hablantes. Fin de la cita. La modernización emprendida por el equipo ha contribuido, sin duda alguna, a la redignificación de la lengua náhuatl. En este caso nos referimos a la apropiación de los contenidos que conlleva la religión católica traída a las Américas en el siglo XVI, que por supuesto se dio con el español como lengua vehicular de la evangelización y el consabido desplazamiento e incluso aniquilación no solo de lenguas, sino también de hablantes originarios. Continuando con Zimmermann, la apropiación lingüística, cito, debe pasar de ser una asimilación cultural impuesta a convertirse en una apropiación autodeterminada y puede conducir a la meta de la planificación del lenguaje, la emancipación cultural y política de los pueblos amerindios. Fin de la cita. Los nahuas del Equipo Nacional de Traductores se han apropiado plenamente de los contenidos religiosos espirituales de la Iglesia Católica Romana porque han nacido y crecido con ellos. Los han aceptado y han decidido venerar y servir a Dios Trino y a la Virgen de Guadalupe en el marco de los preceptos de esta Iglesia Universal. Sin embargo, también llevan muchos años en un caminar para que dicha apropiación sea autodeterminada desde sus territorios, desde sus saberes, desde su autoadscripción étnica. Es aquí donde observamos que se da una modernización lingüística que ha traído consigo una seria y profunda reflexión respecto a su autodeterminación como católicos. Sí, pero católicos nahuas, y simultáneamente a su autodeterminación como nahuas. Sí, pero nahuas católicos. El proyecto del equipo ha sido convocado desde la Conferencia del Episcopado y por ello, en gran medida, atiende a una agenda que responde a las prioridades que le son señaladas verticalmente. En tal sentido, es posible hablar de que la existencia misma del equipo es producto de una política lingüística específica y enmarcada en documentos resultantes de reflexiones de alto nivel en la Iglesia Católica Romana. Las políticas lingüísticas son acciones directas o indirectas ejecutadas por agentes institucionales, en este caso la SEM, que ha actuado en obediencia a su vez a mandatos de la cúspide católica. Pero estas políticas repercuten en la vida de las lenguas porque inciden en su desarrollo o incluso en su extinción.
son un conjunto de acciones que impulsan, regulan u orientan el uso de la lengua. Como resultado de políticas, se efectúan planificaciones o planeaciones lingüísticas, es decir, agendas específicas para lograr determinados objetivos con las lenguas. La planeación lingüística concibe a cada lengua como un derecho humano inalienable y como un recurso, y en este sentido como parte integradora de la biodiversidad planetaria y del enfoque de la ecología lingüística. Como un derecho, porque se relaciona con las emociones, las creencias, las convicciones y los valores de grupos sociales, y como un recurso, porque cada lengua es valorada como una posesión preciada y parte inherente de nuestra humanidad, y logra alcanzar objetivos sociales, en este caso, espirituales. Se trata, según Spolsky, de elecciones conscientes y, según Zimmerman, de convertir la virtualidad legal en realidad social. Con la intención de dar cumplimiento a estos encargos, el equipo ha podido introducir en sus años de trabajo temáticas que le resultan indispensables para emprender tales tareas y que obedecen a intereses autoidentitarios en el nivel lingüístico y que además han tenido gran repercusión en el nivel sociocultural. Por ejemplo, son los criterios de traducción internos que ellos manejan. La elaboración conjunta de este tipo de herramientas constituye una aportación de primerísima importancia a lo que se conoce como planificación lingüística, que consiste en establecer modos de hacer colectivos y lineamientos básicos y comunes. Esta propuesta de términos y conceptos es, por consiguiente, parte de un proceso de autoapropiación intelectual, así como de producción autónoma, que propulsa la modernización lingüística del náhuatl. Con la inclusión manifiesta de la preocupación por obtener legitimidad de la Iglesia Católica Universal, podemos aseverar que este tipo de criterios realmente obedecen a una política lingüística como forma de gobernabilidad en la regulación de prácticas socio-religiosas. En un sentido muy amplio, se entiende por normalización lingüística el proceso social por el que se regulariza una lengua, su gramática, su ortografía, y que comienza a usarse en todos los ámbitos. Este proceso obedece a una necesidad de escribir en la lengua propia, de tal forma que la naturaleza oral de algunas de las lenguas, como las originarias, no sea una limitante para la supervivencia de las mismas. El esfuerzo específico del NTN en aras de una normalización forma parte del conjunto de impulsos que se realizan en distintas arenas, tales como la académica, en específico en universidades interculturales o en el nivel de educación básica. Con la producción de sus propios criterios de normalización, el equipo de traductores adopta una política lingüística explícita y contribuye a una normalización social, es decir, del estatus de la lengua náhuatl en México. El equipo ha diseñado normas que pueden considerarse como externas al sistema lingüístico, construidas de manera intencional y consciente para que la lengua pueda ejercer una función social, en este caso religiosa. Como puede verse, tales ítems contribuyen directamente a la normalización o estandarización de un náhuatl litúrgico, con el impresionante agregado de que también abonan a procesos formativos autonómicos emparentados con literacidades nuevas para los hablantes del náhuatl. Tales estándares han posibilitado el hecho de contar hoy por hoy con un ordinario para la misa en náhuatl, que se utiliza no solo en la Basílica de Guadalupe, sino también en las distintas comunidades de donde son originarios los miembros del equipo traductor, e inclusive en otras pertenecientes a las diferentes diócesis que se han aunado y que respaldan estos esfuerzos del equipo. Si bien es cierto que no todos los feligreses, hombres y mujeres, se sienten muy cómodos con esta versión, también es verdad que han realizado esfuerzos por adaptarse a ella, o bien han optado por adaptarla a su variante específica. Estas adaptaciones son menores y en general se aprecia una disposición abierta a hacer funcional la idea de contar con un solo texto litúrgico unificado. Más aún, esta voluntad dota a los nahuas católicos de un sentido de unificación étnica e identitaria.
Tal logro no puede desligarse, desde luego, de la aprobación por parte del Vaticano de esta versión, la cual aumenta aún más el grado de dignificación lingüística. Siguiente diapo, por favor. Tengo 5 minutos. Muchas gracias por informar. Siguiente diapo. El catálogo del INALI reconoce 30 variantes lingüísticas del náhuatl. Y en el equipo de traductores se encuentran representadas, a ver, si se considera la inteligibilidad interdialectal, es decir, la mutua comprensión, se cree que esta se da entre 20 agrupaciones de estas 30. En el equipo, según nuestras investigaciones, se encuentran representadas 16 de las 30 variantes del náhuatl reconocidas a partir del último censo de población. Y esto es muy interesante. Esta diapo y la siguiente enuncian exactamente cuáles son esas variantes. Es posible afirmar entonces que la representatividad del equipo es del 53% con respecto al total de las variantes habladas en México en 2020. Esta aseveración no deja de presentar algunas dificultades. Este listado se produce desde la academia y tal vez no refleje realidades lingüísticas enfrentadas por los nahuatlantes de México y en específico por los participantes del equipo. Cabe aclarar que aunque se hicieron notables esfuerzos por clasificar a los distintos participantes en el equipo en la variante reconocida por instituciones de academia, las realidades por ellos vividas son, por mucho, bastante más complejas. Requeriríamos historias de vida para completar el cuadro, puesto que en muchos casos, sobre todo si de sacerdotes y religiosas y religiosos se trata, pueden haber nacido en un área nahuatlante para después haber sido trasladados a otras. En este sentido, encontramos que algunos de ellos dominan prodigiosamente, inclusive hasta 3 variantes de náhuatl muy distanciadas entre sí. A esto, y con esto termino, hay que sumar que muchos de los participantes del equipo no están familiarizados con las clasificaciones ofrecidas por instituciones, por lo que para ubicarse se sirven de las coordenadas geográficas que dichas instituciones instauran. Sin embargo, nuevamente afirmo que las realidades son mucho más complejas que los cuadros clasificatorios académicos, donde pueden encontrarse subrepresentados o incluso mal representados. Sería muy interesante que ellos, en tanto nahuatlantes, participasen en los procesos institucionales para delimitar las variantes. Y bueno, cierro diciendo que algunas de las variantes incluidas en el equipo están en riesgo de extinción fuerte, por lo cual también la labor del equipo es muy relevante. Ya tenemos concluida también, y en vías procesuales, por supuesto, niveles de inteligibilidad y niveles de riesgo de estas variantes representadas en el equipo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta información, que son resultados de investigación pues muy reciente, y agradezco especialmente, gracias Marta por señalar las referencias. Eso ya no, muchas gracias, nos quedamos en las referencias.